Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Hoy tenemos como invitado un personaje que ustedes conocen y con quien hemos conversado muchísimas veces, Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Luis Vicente? ¿Cómo te va? Muy bien, siempre un placer conversar contigo. Caramba, Luis Vicente, vamos a comenzar a preguntarte por tu vida personal, tu llegada a Data Analysis, antes de estar en Data Analysis, antes de ser economista. ¿Qué hacía Luis Vicente León? Bueno, mira, la verdad es que ha sido, sobre todo en la primera etapa, muchas cosas, una vida ecléctica. Después se puso concentrada en data análisis por muchos años, pero a ver, yo arranqué realmente porque mantuve toda mi carrera universitaria dando clases de matemáticas y Así, matemática y física. en los Sí, liceos, sí. bueno. Bueno, no, o sea, yo daba clases particulares. Al principio era como mi primer trabajo, la forma de obtener algo de recursos, porque mi familia era una familia de clase media, eh, digamos, durante muchos años, pero en algún momento la cosa se puso compleja y era difícil tener algo de recursos para vivir, tú sabes, un poco más holgado en lo personal, quiero decir, ¿no? Mi casa tenía todo, ¿no? Pero no para poder seguirle el ritmo a mis amigos que tenían un poco más de libertad. Entonces eso me estimuló y empecé a hacer lo que en ese momento, digamos, estaba jovencito, se me daba bien, siempre se me dieron bien las matemáticas. La matemática. Por cierto, pero otra chamba distinta, Luis Vicente, que hayas tenido, qué sé yo, que hayas vendido algún producto, que hayas manejado taxi o que pintabas o pegabas bloques, no sé, algo distinto a lo que eres hoy, hiciste alguna vez en la vida, ¿no? No, mira, hice esas clases de matemáticas durante muchísimo tiempo, pero luego ya de entrada, empezando a estudiar economía, empecé a trabajar en el Departamento de Estudios Económicos de la empresa Mendoza, que en ese momento era como la gran empresa corporativa en Venezuela. Y bueno, ahí además me fui como puliendo con ese tema, digamos, más económico, más de consultoría. Y de ahí sí me fui a una cosa que es un poco para mucha gente como extraño, que no lo saben, pero en aquel momento pasó muchos años y además fue quizás mi introducción con los medios de comunicación. Es que yo fui director ejecutivo de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido y luego presidente de la Cámara del Vestido, CABEDIF. Y es, bueno, la gente decía, pero ya, ¿Y qué tiene que ver tú con eso? ¿qué tiene que ver tú con ropa? Ajá. Pues mira, mucho. Al principio nada, la verdad, porque fui contratado como un profesional para dirigir la cámara desde el punto de vista operativo. Pero luego yo me fui incorporando en la actividad y de hecho tuve sociedad y participación en algún proceso de producción muy interesante, maquilas que se hacían en Venezuela para marcas internacionales. Y luego, cuando ya era presidente de la Cámara, pues también tuve mucha actividad gremial, pero además también representaba no solamente a las grandes fábricas, sino también a los diseñadores. Bueno, teníamos mucha conexión con la Asociación de Diseñadores de Venezuela, con las escuelas de diseño. Entonces fue un sector donde me involucré muchísimo. Ahora, Pero tú eres luego un de tipo ahí pegado a la sí ya moda, pero también, brinqué directamente a data análisis. ahora fíjate, tú eres un tipo apegado a la moda, pero también te gusta el look vintage. Veo que usas cosas muy en esa tónica, ¿no? Bueno, mira, a ver, yo soy, me gusta siempre, quizás por esa misma historia, de haber conocido un poco por dentro el monstruo, siempre como, ¿te gusta? Estoy siempre siguiendo cuáles son las actividades, la nueva producción, más que la última tendencia de moda, eso no es lo que me llama tanto la atención, sino más bien los productos, los tipos de materiales, las telas, etcétera. Es un tema porque como lo viví, acuérdate además que en esa época habían grandes prohibiciones en Venezuela, era la época de los controles, bueno, esas volvieron, No hemos salido. pero no te vayas a creer que esta es la primera vez que en Venezuela hay controles. Algunos creen que nosotros fuimos abiertos y libres siempre, eso no es verdad.
Más bien, si tú chequeas la historia de Venezuela, son muchos más años de control e intervencionismo estatal que de apertura económica, ¿no? Pero bueno, sí, ese proceso por ejemplo, haber negociado compras, adquisiciones, importaciones, te hacen ser un poco más proclive a ese negocio, ¿no? Y sí, sí, a mí me gusta la ropa, me gusta. No es que hago grandes inversiones ni que soy hiper elegante, simplemente me gusta estar pendiente de lo que está ocurriendo en ese sector. Ahora, Luis Vicente, fíjate, ya que tú hablabas de controles, el Estado, ¿hasta dónde tú eres estatista y hasta dónde eres aperturista? Si se puede llamar así a quienes comparten la idea de un mercado abierto. Mira, a ver, si fuera blanco y negro, y afortunadamente en la vida no lo es, y más bien hay que aprender a entender esos matices en todo, no solamente en materia económica, en la vida en general. Si fuera blanco y negro, yo sería mucho más de apertura que de intervención estatal, sin duda. O sea, yo creo, y además, quizás por mi formación económica, la economía es muy contundente. Las experiencias de control e intervencionismo estatal han sido malísimas. Es decir, y están a la luz de todo el mundo. Donde peor ha funcionado los controles estatales, sin duda, es en la economía. Y no hay experiencias de control extremo ni de decisiones estatales que intenten suplantar los estímulos, el estímulo que da el deseo de producir, de ser más eficiente, de crecer, de controlar mercados. Ese deseo empresarial es un driver, como dicen los americanos, insustituible por el Estado. Y la protección, ya sea cambiaria, de precios, de actividad, de distribución, de producción, lo único que termina generando, y esa ha sido la historia de todos los procesos de control a lo largo de la historia, lo que te genera es escasez, ineficiencia y corrupción. Mira, No, Vicente, una pregunta. ¿Tú has aprendido algo de chino? bueno, para que tú veas que estuve mucho tiempo ahí. He tenido varias experiencias en China. La primera, ni siquiera en China, la primera en Taiwán, en realidad. Cuando hubo una época en la que en Taiwán, como era un país no reconocido por las Naciones Unidas y con todos esos problemas críticos, además te estoy hablando de esto hace 30 años o más, Taiwán tenía una política que era invitar gente que ellos pensaban que en el futuro podían ser influyentes, como que escogían gente de diferentes países para llevarlo a su país. Y además mostrarle la producción, mostrarle la tecnología, los parques industriales, etc. Y tuve la oportunidad de ir invitado por el gobierno de Taiwán con un grupo importante de venezolanos, varios de ellos, por cierto, de izquierda y de derecha, by the way. O sea, había de todo. Mira, por ejemplo, ¿tú te acuerdas del profesor Rosales, que fue ministro Claro, Ramón Rosales, claro. Ramón, claro. que estuvo al principio, estaba en ese grupo, por ejemplo. Y bueno, y así como él, estaba, por ejemplo, Gladys Genua, que fue, y es todavía una economista muy famosa, que estuvo involucrada en todo el proceso de negociaciones de Venezuela con el Pacto Andino. Ahí está ella en Ecuador, perdón, en Uruguay. Estuvo Estela Hidalgo, que fue durante muchísimos años directora en el Ministerio de Fomento y ahora es la directora de la Cámara de la Construcción hace varios años. En fin, había un grupo de venezolanos, éramos, no recuerdo exacto, pero yo me imagino que como 15 o 20, que tuvimos la oportunidad de tener esa experiencia ahí. ¿Cuánto tiempo fue eso? ¿Cuánto tiempo? Chico, a ver, el programa general fue como un par de meses, pero luego yo estuve mucho más porque fui a estudiar. Una de las cosas que me había interesado. Muchos economistas, y tú eres uno de ellos, por supuesto, acostumbran mezclar terminología en inglés, ¿verdad? A la hora de describir fenómenos
que están pasando en Venezuela, en español, por supuesto. ¿Por qué no se te ha pegado ninguna de esas palabritas chinas? Tú, por ejemplo, cuando hablas, por ejemplo, de hacer un match, de hacer un link, ¿cómo lo dirías en chino? ¿Aprendiste eso, esas cosas? No, no, mira, chino es demasiado peludo. Yo creo que es por eso. Además, además que tú te aprendes, yo aprendí algunas palabras y las usas, pero son como un acento, pero son más de vida, Ese tipo de cosas. cotidiana. La mejor es campai, que Claro es que es salud. verdad. ¿Aprendiste O a pedir una comida shukei, en chino? ¿Aprendiste a pedir comida en chino? algo. Pero, ¿Qué rescata del pero modelo económico chino, Luis Vicente? Ya bueno, no hablo de Taiwán, sino de China. ¿Te gusta para eso lo Venezuela ese aprendí, modelo? eso lo aprendí más recientemente. Uh-huh. El año 2019, de hecho a mí me agarró, no me dio después, pero a mí me agarró el COVID en China. Ah, Es sí. decir, estuve invitado con los think tanks de América Latina a, a conocer un poco lo que era precisamente ese modelo chino, ¿no? Esa forma de ver la economía de una manera muy particular. Y fue una experiencia para mí espectacular porque fue de doble vía. Eh, los think tanks de pensamiento latinoamericano sobre China tienen gente de todo tipo. Tienen los pensadores de izquierda que se sienten identificados con el modelo político chino y tienen los think tanks que estudian la relación entre América Latina y China, pero básicamente para ver el riesgo que eso representa. Y son más bien pensadores de derecha. Si quisiéramos dividir el mundo en derecha e izquierda, yo creo que eso ahora es un poco más, Hay mucho más manos, más, hay más manos que eh, izquierda y derecha. sí, es mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, para hacerlo gráfico, había de todo. Y eso me permitió aprender más, incluso diría, de las propias presentaciones que vimos en China. Era más interesante ver la interpretación que hacían los latinos sobre China, que eran además expertos en las relaciones bilaterales o multilaterales con China, porque ellos me daban un valor añadido espectacular. Porque claro, la visita a China fue espectacular. Los chinos fueron además amabilísimos en términos de mostrarnos parques industriales, tecnología, crecimiento, esa relación, explicar muy bien lo que era su pensamiento del modelo chino, con apertura económica y control político del Estado, centralismo, ¿no? Y además explicar por qué ambas cosas. Es decir, no es verdad, por ejemplo, que toda la economía china es abierta, no es cierto, pero una parte importante de la producción y del comercio chino es privado. Pero hay una parte importantísima que es estatal. Yo diría que por lo menos la mitad, entre 50 y 60% de la producción industrial productiva de servicios china es estatal. Pero claro, cuando tú hablas de 40% de China, estás hablando de zorro 200 países juntos. Es decir, porque es una Claro, economía gigante. Entonces, no hay una economía privada. Después de Estados Unidos, Alemania, no hay una economía privada más grande que la China. O sea, pero de ninguna manera. Entonces, ahí aprendes cómo lograron entender la importancia de la empresa privada, de la inversión privada, del funcionamiento de la empresa privada y por qué. Y eso para mí fue muy rico. Pero los chinos no se te abren mucho. Ellos tienen un guión, ¿verdad? Y te cuentan la historia bueno, que es su historia. la que te quieren contar. Ahora, Luis Vicente, aquí no sabemos en Venezuela qué modelo tenemos, si es el modelo cubano, si es el modelo chino, si es el modelo neoliberal con discurso socialista, no sabemos eso. Pero yo necesito hecho en algún momento el ejercicio de pensar qué hay en la cabeza de Nicolás Maduro en ese sentido. O sea, ¿cómo es el cerebro de Nicolás Maduro desde el punto de vista de la economía, de la ideología, de la práctica de gobernar? ¿Te ha pasado por ahí? Sí, claro, lo hemos estudiado muchísimo, ¿Qué has visto? incluso desde Chávez, no solamente desde Maduro, porque esto la gente visualiza lo que estamos viviendo ahorita como un resultado del modelo Maduro. Y la verdad es que es una evolución bastante ineficiente, pero es una evolución de lo que arranca en efecto Chávez. Y primero es importante entender que cuando uno habla del modelo chino,
o cuando hablas del modelo, bueno, comunista, socialista, chino mixto, o los modelos de derecha, los modelos abiertos, los modelos de las sociedades occidentales, esos modelos son modelos muy sofisticados, todos. O sea, hablar del comunismo exige academia, exige investigación, coherencia, seriedad, compromiso, conocimiento muy sofisticado. Luego puedes no estar de acuerdo con eso, o sea, puedes no estar de acuerdo con el comunismo, pero los comunistas son sofisticados en términos académicos, en términos de pensamiento. Han estudiado el proceso y tratan de buscar una coherencia, que a mí no me gusta. Maduro como comunista? No, para nada. Yo justamente iba a decir que en el caso de Chávez y en el caso de Maduro, lo que hay es un sancocho cruzado que además lo va preparando alguien que no tenía experiencia ni uno ni otro. Entonces, simplemente le fue metiendo cosas, digamos, se cargó más sobre el lado de izquierda y probablemente se cargó más sobre el lado de izquierda porque los actores tenían cierta conexión emocional con la izquierda, habían tenido contactos con Cuba. Pero fíjate, Vicente, cuando uno está cocinando, perdona que te interrumpa, pero cuando uno está cocinando, hay cosas que uno no mezcla. Por ejemplo, tú no vas a hacer un video de pescado y le vas a poner pesto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, aquí ¿Qué están hasta mezclando? eso tiene. No se va a mezclar, ¿ah? Aquí hasta eso tiene. Pescado, pollo, carne, pesto y ají picante. O sea, es una mezcolanza absoluta. Por ahí. Absoluta. ¿Por qué? Bueno, porque al final han subestimado el pensamiento, la teoría, la academia, e incluso la propia. No me refiero a que hayan subestimado a los economistas liberales o a las escuelas o a los empresarios y sus asesores. No, es que subestimaron incluso la academia de izquierda. Es decir, han sido irrespetuosos con el pensamiento, con la planificación, con el estudio de la historia. Pero con todo eso las cosas le han salido bien porque ahí está gobernando. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Tú puedes tener un cruzado que te parece espantoso, que se te describen los ingredientes, te parece una loquera, pero bueno, te lo puedes comer y no te mueres de hambre en una isla desierta. O sea, que sea bueno, no. Ahora, ¿te puede mantener vivo? Sí, claro. O sea, la cosa puede saber feísimo, pero no te mueres de hambre. Es decir, el modelo no es bueno. El modelo tan malo es que desde el año 2013 hasta el año 2020 ha destruido 75% del Producto Interno Bruto en Venezuela y ha empobrecido de manera terrible la sociedad, la población. Vicente, a propósito de eso, aquí se dice que ya prácticamente la clase media ha desaparecido, la sociedad está dividida entre ricos y pobres prácticamente. No, es verdad. ¿Eso es verdad o es mentira? No, es verdad. Hay un montón de mitos alrededor del proceso, porque cuando el análisis se hace de la perspectiva ideológica, o sea, estoy en contra de Maduro y de la izquierda o de lo que sea, o a favor del cambio, o estoy a favor de Maduro con la izquierda, que por cierto tampoco es verdad, porque izquierda y Maduro no es lo mismo. Anti-izquierda tampoco es necesariamente anti todo lo que el gobierno venezolano hace. Sí. De nuevo, la realidad es mucho más compleja. Pero, a ver, tú tienes un montón de mitos que están vinculados al deseo de criticar a uno o a otro. Entonces, claro, para una persona que quiere criticar a Maduro, todo es malo, nada funciona, nada sirve, todo es malintencionado. Lo hacen además para joderte. Es decir, y no es verdad. Puede ser que te joda. Esa es otra cosa. Digamos, como sociedad, en efecto, el resultado final ha sido que esto es un país que ya no se compara con ninguno de los países relevantes de América Latina. Ese es el concreto. El fondo somos más pobres que Haití, chico. ¿Tú crees eso? Que somos más pobres que Haití. Bueno, a lo mejor no, pero lo que es verdad es que ya tú no te puedes comparar con Colombia, que no tienes el mercado que se comparaba con Perú, o que se podía comparar con algunos elementos con Argentina, que estaba en los 5 grandes economías de América Latina. Eso no existe. O sea, tú a Venezuela en tamaño hoy lo comparas con quién. Ok, yo no lo comparo con Haití, pero lo puedes comparar máximo con los países de Centroamérica o con las pequeñas islas del Caribe. O sea, ese es el tamaño
de la economía venezolana hoy. Entonces, claro, eso es una destrucción impresionante, es la destrucción más importante en la historia de América Latina sin guerra. Ahora, eso no quiere decir que todas las cosas son malas, o que se están comiendo a los niños crudos, o que lo hicieron adrede de la destrucción del país. No, mira, a ver, la destrucción del país la hicieron pensando que iban a crecer. Es decir, es lo peor. O sea, porque al final es verdad que ellos sí sabían qué querían hacer en la política y lo hicieron. Han sido infinitamente más eficientes en el control político. Buscaban un control férreo, el enraizado de esa revolución. ¿Lo lograron? Sí. Ahí el gobierno revolucionario ha sido hiper eficiente en el control político del país. Tanto que hoy sus adversarios no representan una amenaza creíble para él. Es decir, hoy no hay. La amenaza creíble podría ser Estados Unidos, y la verdad es que lo que Estados Unidos está dispuesto a hacer no llega hasta el punto en que realmente la amenaza es su estabilidad interna. Por lo tanto, Maduro, o sea, que Nicolás duerme más tranquilo hoy. Nicolás Maduro duerme más tranquilo hoy que lo que dormido. ¿Ah? Sin duda, sin duda. Ahora, que habrá algunas pesadillas. Por ejemplo, la pesadilla que puede tener Maduro no tiene que ver con... o sea, él no deja de dormir porque le tiene miedo a Guaidó. Él no deja de dormir porque le tiene miedo a María Corina, o a Enrique, o a Leopoldo, o a Henry Ramos. Ese no es. ¿Tú lo ves como un tipo bien intencionado o mal intencionado? A ver, vamos a verlo de esta perspectiva. Es decir, yo no creo que la revolución venezolana vino deliberadamente para destruir el país. Lo que creo es que ellos pensaron que ese menjurje que habían creado, una mezcla social, como todo eso revuelto, iba a generar una mejora. Claro, con ellos en poder. Lo que sí tenían era una gana de mantener el poder permanentemente, eso sí estaba claro, y de concentrar el poder y de hacer lo que les diera la gana, y de destruir a cualquiera que se les pare por el frente. Eso sí estaba claro desde el día número 1. Pero que ellos venían a destruir el país, no. Ellos tenían la intención de controlar el país y de generar un proceso económico diferente que teóricamente iba a mejorar la vida de la población. Lo que pasa es que... ¿Tú no creyó, Luis Vicente, que en ese reencuentro con Fede Cámara, ¿no? Veía a Jorge Rodríguez reunido con Fede Cámara, con Secomercio, contó con la presencia en su asamblea, la presencia de la vicepresidenta? Caramba, hay una nueva relación después de casi 20 años del Carmonazo. Pero resulta que ahora Maduro dice que Fede Cámara sigue conspirando. ¿Eso lo dice para provocar, para dividir, para meter miedo, o porque efectivamente lo cree y va a forzar de nuevo la confrontación con Fede Cámara, o ya no necesita Fede Cámara? Porque mira, el gobierno venezolano no es un gobierno que está realmente dispuesto a la negociación de ningún tipo. Es un gobierno concentrador de poder político, económico, social. ¿Cuándo negocia? Cuando siente que le hace falta. Claro, vos, que yo no estoy, aquí ni siquiera lo estoy criticando, estoy describiendo. Es decir, en el sistema político nadie quiere negociar lo que tiene, a menos que el resultado de la negociación sea mejor que lo que tiene. O sea, ¿por qué tú negocias? Tú negocias porque estás buscando algo mejor. Entonces, si él no consigue algo mejor en la negociación, no va a negociar. La técnica básica de la negociación es buscar el poder que presione a tu adversario a negociar contigo para resolver un problema. Y como del otro lado no ha habido la capacidad para presionarlo, él simplemente cuando ofrece algo, cuando él ofreció Fede Cámara cuando tenía un momentum crítico donde probablemente necesitaba resolver el tema de las vacunas, porque tiene problemas. Yo te decía, duerme tranquilo. No será la oposición convencional la que le quita el sueño, pero se la quita, por ejemplo, la unidad del sector militar. Se la quita lo que puede ser el futuro si él pierde el poder, porque los costos de salida de Maduro son gigantes a futuro. ¿Por qué? Porque en la nueva autocracia es completamente distinto que en el pasado, donde los autócratas o los concentradores de poder básicamente salían y se iban por un exilio dorado en cualquier lado y no pasaba nada. Hoy, en una economía globalizada, la mayoría de los actores de derecha y de izquierda que han salido del poder, incluso negociando, han terminado malísimo. Arranca, por ejemplo, por Pinochet, que fue
a la salida nada más y nada menos que el ministro de Defensa de Patricio Aylwin y general en jefe del ejército chileno, y luego senador vitalicio. ¿Y cómo terminó? Preso. O sea además, Nicolás Maduro no va a ceder el poder fácilmente, ni siquiera por un arreglo. O sea, ahí está el tema. Mientras tú no logras reducir el costo de salida, entonces lo que ocurre es que terminan convirtiéndose en kamikazes, que para sacarlos se baten a muerte, porque no tiene sentido, porque entregarte por negociación algo, para ellos significa también la destrucción, para ellos, para sus grupos, etc. Entonces, eso te obliga a una cosa que la gente le levanta, o sea, se eriza cuando uno lo dice, que para poder resolver el problema tú vas a tener que buscar procesos de negociación. Sí, pero no es la negociación que he visto hasta ahora. O sea, vas a tener que ceder de parte y parte. El tema es que para que tú llegues a una negociación, Maduro tiene que tener también la presión de la negociación. Y eso hoy no ocurre. Es decir, no hay en la mesa alguien que amenace a Maduro lo suficiente para que esté dispuesto a negociar. Entonces, lo que vimos con Fede Cámaras, lo hemos visto antes 20 veces, lo vimos con la oposición, lo hemos visto con la comunidad internacional. O sea, ellos siempre han dicho que están dispuestos a la negociación. Y cuando se acerca a algo, o cuando ves que controlas, le da una pata a la mesa y vuelve a mostrar lo que él quiere mostrar en este momento. ¿Qué quiere mostrar Maduro cuando ataca a Fede Cámaras? Preguntabas. ¿Sabes qué quiere mostrar? Que cuando él pagó el COVAX, y ya lo pagó, y no necesitó para pagarlo la aprobación de sus adversarios, ni la negociación ni la autorización de la oposición, ni necesitó más nada, sino pagar. No necesito acuerdos con el sector privado. Pero acá, Luis Vicente, explícame algo. Eso que él dijo de que había logrado conseguir unos recursos que estaban bloqueados, eso es Sí, viable. ¿Sí? ¿Pero sí, con quién? ¿Con qué recursos? Es cierto, ¿por qué? Porque, a ver, yo entiendo que esto es un tema muy espinoso, pero cuando tú congelas unos bienes, que es lo que ocurrió, los bienes de Venezuela en el exterior están congelados para el gobierno de Maduro. Y los países que reconocen a Guaidó como presidente, aun cuando lo reconocen como presidente, le permiten utilizar algunos recursos, pero otros se mantienen protegidos y no se tocan, porque tampoco existen institucionalidades muy claras que permitan liberar los recursos de una manera transparente. Otros países que, aunque reconocen de boca a Guaidó, no lo reconocen legalmente, entran a juicios, como es el caso inglés. O sea, en Estados Unidos los activos de Venezuela son manejados por Guaidó, incluyendo Citgo, por el gobierno interino. Pero en Inglaterra, por ejemplo, los recursos que están en oro, que están en el Banco Central de Inglaterra, están en juicio. ¿Por qué? Porque Inglaterra tiene una posición política de reconocimiento de Guaidó, pero legal, distinta a la de Estados Unidos. El embajador activo de Venezuela en Londres es el embajador de Maduro, no es el embajador de Guaidó. El embajador de Guaidó es un representante que el gobierno inglés reconoce, pero el embajador que tiene la embajada de Venezuela, que ocupa la embajada de Venezuela, es el embajador enviado por Maduro. Es lo mismo que ocurre en Madrid, es lo mismo que ocurre en Panamá, es lo mismo que ocurre, no es lo que ocurre en los Estados Unidos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, que en países como Portugal, donde hay recursos congelados, en países como España, donde hay algunos recursos congelados, en países como en Inglaterra, donde hay recursos congelados, ¿qué pasa? Que tú los puedes congelar, pero en un momento determinado, si ese país está en una emergencia nacional, tú tienes que pensar en el tema humanitario. Es decir, tú puedes decir, mira, esta plata no se la voy a dar a Maduro para que sostenga su revolución, pero yo no puedo congelarle la plata a los venezolanos para que no puedan pagar las vacunas de COVID. Ahora, y se mueren. Se derritió el hielo, si fue en Italia, si fue en Portugal o si fue en Inglaterra. No sé por qué no lo dijo. ¿Crees tú? Sí, no sé por qué no dijo de dónde venía, pero Mosca, la propia oposición negoció el COVAX. La propia oposición negoció la idea de descongelar activos, básicamente para garantizar que los venezolanos tuvieran
vacunas. Esa es una labor súper loable. Claro, luego la oposición intentó que el gobierno se viera obligado a que, como ellos de alguna manera tenían que validar el proceso, que fuera la oposición la que cobrara políticamente la entrada de esa vacuna. Y ahí es donde el gobierno le dio la vuelta. Es decir, primero, rechaza la AstraZeneca. ¿Por qué la rechaza? Porque era lo que estaba listo para llegar. Pero el gobierno no quería que llegara la vacuna de AstraZeneca negociada por la oposición, porque entonces parecía que la oposición podía cobrar políticamente la solución del problema del COVID. ¿Qué hizo? Bueno, una vez que ya todos dijimos, incluyéndome, dijimos, mire, es indispensable liberar recursos humanitariamente para que la gente se pueda vacunar. ¿Qué hizo él? Bueno, bloquea la entrada de AstraZeneca y le dice al COVAX, te quiero pagar. Ya con esos recursos que ustedes tienen ahí y que ya se sabe que son humanitarios. Dame otra. Ajá, dame otra, pero me las das. Y aquí está tu cheque. Yo te doy una orden sobre esos recursos. Bueno, ¿qué termina pasando? Que él termina mostrando poder territorial y trata de obtener el beneficio político de la entrada de esas vacunas sin ceder terrenos políticos a su adversario. Eso fue básicamente la estrategia que utilizó. Y por otro lado, pueden esos estados decirte, no le voy a entregar la vacuna a Maduro. Si tú dijiste que tú le estabas entregando la plata para que la gente se vacune, ¿qué te importa a ti si los vacuna Maduro, Guaidó, Henry Ramos en persona? O sea, tú lo que quieres es que la gente se vacune, porque es un tema humanitario, no es un tema político. Así es. Luis Vicente, terminando. Caramba, tú tuviste tu experiencia en un stand-up y no has vuelto a hacerlo. No, lo tenemos el 22 de abril, Laureano Márquez y yo, 4 de la tarde, organizado por @datanalysis. Eso es ahorita, eso es la semana que viene, se llama Horizontes. Claro, es la primera vez que no va a ser presencial, porque no podemos por la pandemia, pero va a ser la primera experiencia conjunta por Zoom. Qué bueno, eso es una buena noticia. Eso va a ser el 22. El 22 a las 4 de la tarde. Data-Análisis, ¿verdad? Porque esas reuniones de Data-Análisis al final a lo mejor termina siendo medio fastidiosas. Bueno, a mí no me fastidia, pero necesitan, yo necesito, a ver, que de alguna manera también le demos una connotación un poco más light a números que pueden resultar muy complejos y muy difíciles. Por ahí, Laureano siempre dice que el humor sirve para que la gente abra la boca y nosotros podamos meter por ella el alimento, que es la información, el análisis, los escenarios. Yo creo que esa es la buena combinación. Así es. Bueno, Luis Vicente, un placer haber conversado contigo. Encantadísimo siempre. Un gran abrazo. Bien, muchas gracias.